Actualmente nos encontramos viviendo en un contexto mundial de crisis, tanto de forma social, económica, política y sanitaria. Esto ocurre de manera social gracias a las marchas y protestas en su mayoría asociadas a la guerra Rusia-Ucrania y a las medidas que Rusia está tomando. Los refugiados a nivel internacional de Ucrania van a países cercanos como Azerbaiyán, Georgia, entre otros. La disminución de la calidad de vida de las personas por la inflación, el descontento social de las personas por las medidas que tomaron los países para frenar el COVID-19, las pérdidas humanas de millones de familias alrededor del mundo. La crisis económica por la caída del euro a nivel mundial, la crisis energética y de commodities por la guerra Rusia-Ucrania y el endeudamiento de muchas familias. La crisis política viene de la mano de conflictos territoriales tanto de China y Taiwán, Israel-Palestina, entre otros. La posición de cada país sobre el conflicto Rusia-Ucrania teniendo que elegir un bando. Las medidas de sanción a Rusia están afectando el comercio a nivel mundial y la desestimación del referéndum en Ucrania debido a que consideran está siendo manipulado por Rusia. La crisis sanitaria viene de la mano de la precariedad de sistemas de salud a nivel de Latinoamérica y diferentes continentes, problemas logísticos que existieron para distribuir la vacuna a nivel masivo y la falta de preparación para un plan y una próxima pandemia. En cuanto a la situación actual del Perú, empiezo mencionando la liberación de las AFPs y las CTS, lo que genera una mayor liquidez para las familias para el consumo que tienen día a día. Por otro lado, también tenemos la incertidumbre en el entorno político, que este genera una desconfianza al nivel empresarial, ya que de acuerdo a que ha habido muchos cambios en cuanto dentro del gobierno, ya se encuentra un riesgo de que no se pueda invertir en el Perú. Por otro lado, tenemos el proyecto Quellaveco, que es una mina que extrae cobre. Bueno, ya está en proceso de hacerlo. Y tiene mucho potencial debido a que han llegado a un acuerdo tanto con la comunidad y el medio ambiente. Han sido un ejemplo en cuanto al diálogo. Y bueno, por otro lado, en este sector hay conflictos sociales en las que todavía algunas otras mineras no han podido resolver, por lo que más adelante se puede complicar. Por otro lado, tenemos que tener la reducción del déficit fiscal debido a la mejora en los ingresos por mayor recaudación de impuestos. Esto se debe a la alza de precios de los minerales y a una mejora en la recaudación del IGB o el IVA. También se debilita la moneda peruana y un ajuste monetario de parte del Banco Central de Estados Unidos. Y por último, hay una inflación persistente que causa que el BCR eleve la tasa política monetaria. Se puede apreciar en este gráfico la caída del tipo de cambio euro-dólar de manera sostenida. En esta tabla se puede apreciar la creciente inflación en los países europeos. Bueno, sobre análisis del hecho de coyuntura internacional, sobre los principales intereses económicos y comerciales entre los conflictos entre Rusia y China contra Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, en el primer bloque de Rusia y China, según la BBC News, menciona que hace años estos dos países han incrementado su apoyo en el sector de energía, asimismo con la meta de reducir la sumisión del dólar y el euro. Por ello, estos dos países incentivaron la estabilidad de las monedas del yuan y del rublo. La unión y la cercanía entre ambos países ha sido detectada por las demás naciones, en donde la asignaron como una muestra o señal de amenaza, así como el país de Estados Unidos. Por otro lado, según Neil Thomas, en el año 2022 mencionó que el país de China está utilizando el conflicto que hay en el país de Ucrania para conseguir energía de Rusia a un costo menor, por lo que provocó que el comercio entre Rusia y China sea un éxito. Bueno, por el lado del bloque de Estados Unidos y la Unión Europea, según la fuente de BBC News, en 2022 indica que el país de Estados Unidos y la Unión Europea pretendieron a China que establezca su postura y asegura que no está aprovechando las sanciones internacionales que se han asignado al país de Rusia. Asimismo, se menciona que Washington está vigilando constantemente al país de China y a su vez no sea un patrocinio militar en el conflicto de Ucrania. Por otro lado, por otro lado, también se menciona la intención de reducir la dependencia de Europa con Rusia, ya que Estados Unidos y la Unión Europea entablaron una alianza para favorecer sobre el gas natural licuado, en donde Estados Unidos dará al menos de 15 mil millones de metros cúbicos adicionales al finalizar el presente año. Y asimismo esto beneficiará a muchos países de Europa. Respecto a las principales consecuencias económicas, políticas y sociales entre el bloque Rusia-China y Estados Unidos con la Unión Europea,
Es posible determinar que entre ellas se encuentra el apoyo económico y disposición del país asiático hacia Rusia mediante el acuerdo gasífero de ambos países. Del mismo modo, según el historiador económico Andrés Rivarola, desde el año 2014 las únicas compañías extranjeras que han ganado contratos de infraestructura en Rusia han sido empresas chinas, al mismo tiempo que los países del occidente fueron perdiendo este tipo de contratos y licitaciones. Por otro lado, desde que Rusia invadió Ucrania, China se ha mantenido al margen sin criticar o evidenciar que se encuentra a favor de su criticado aliado, como sí lo han hecho público las demás potencias del occidente. De esta forma también se puede demostrar que dichos países presentan un creciente acercamiento geopolítico y económico. Según Andrés Rivarola, este acontecimiento puede ser considerado como una pesadilla para los países del occidente y señaló que los países latinoamericanos tomen como advertencia lo que le está sucediendo a Ucrania para que puedan determinar qué pueden hacer los países de nuestro continente al ubicarse ante un conflicto internacional de esta magnitud, debido a que las grandes potencias siguen sus intereses y en diversas ocasiones realizan enfrentamientos cuando se presentan o percatan que hay áreas estratégicas y vitales para ellas. Por último, es importante mencionar que Estados Unidos está siendo superado por China en cuanto al papel económico en diversos sectores y países sudamericanos. China no está permitiendo que Estados Unidos se encuentre dentro de las reglas del juego del sistema de mercado, ya que es el primer socio comercial de la mayoría de los países de dicho continente. A continuación, hablaré acerca del rol de los actores involucrados. El Estado. En este actor destaca el impacto negativo generado por la guerra, en donde disminuyeron las visitas al país por motivos de seguridad. De este modo, dentro del país se adoptaron medidas de movilización a consecuencia de la guerra, lo cual ocasionó manifestaciones de la gente y ciudadanos, dando como consecuencia la partida de ciudadanos fuera del país. Dentro de los organismos internacionales destaca la Unión Europea al suspender acuerdos de visado entre Rusia y el mismo, en donde se adicionaron requerimientos en cuanto al trámite. Por otro lado, la Organización Mundial del Turismo suspendió derechos y privilegios a Rusia dentro del acuerdo a causa de la guerra ocasionada. Por otro lado, otro actor afectado son las corporaciones o empresas del turismo, en donde son afectados en mayor proporción países como Alemania, Grecia y España, al disminuir turistas provenientes de Rusia dentro del último periodo. Por último, los organismos de sociedad civil. Se busca interiormente promover el turismo dentro del país y crear alianzas en países para brindar facilidades en cuanto al turismo. El sector turismo en el Perú es uno de los más importantes que existen, siendo en el 2019 el tercero con mayor generación de divisas a nivel nacional. Sin embargo, este ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia, por lo que en el 2020 y 2021 sus números son mucho menores a los observados en años anteriores. Por ejemplo, se pasó de recibir más de 4 millones de turistas extranjeros a tan solo menos de 1 millón en estos 2 últimos años. Lo positivo es que, a pesar de este decrecimiento, en 2021 se logró tener más de 23.000 hospedajes funcionando en el país. Por otro lado, para representar su importancia, se puede decir que antes de la pandemia, este sector significó casi el 4% del PBI a nivel nacional, generando más de 18.000 millones de dólares y superando la exportación de productos primarios y energéticos. Además, ha otorgado más de 1,5 millones de puestos de trabajo y, a pesar de la pandemia y de la crisis de desempleo, ha logrado establecerse en 2021 con más de la mitad de la cifra mencionada anteriormente. Por último, cabe destacar que existen más de 17.200 prestadores de servicios turísticos en el Perú. Según el Plan Estratégico Nacional de Turismo 2025, se visualiza que dentro de las principales regiones productoras se encuentran Arequipa, Ica y Cusco, realizando ventas de productos elaborados en su propia ciudad. Dichos productos suelen comercializarse principalmente en los lugares turísticos, en ferias y en ruedas de negocio. Asimismo, dentro de los productos del sector turismo que exporta Perú, se encuentran las empresas Berrocal, Inca Traditions, Sumacara y Wolfer, las cuales son las principales que comercializan artesanía y decoraciones de alta calidad, características de las regiones del Perú. Según PROMPERÚ, dentro de los principales competidores internacionales se encuentran los países de China, con 86 millones de llegadas internacionales, México con 21.8 millones e India con un valor de 15.9 millones.
Esto se debe a la gran cantidad de lugares turísticos que representan dichos países, debido a su amplitud geográfica, además por su diversidad de su cultura, sus costumbres y su arte. Finalmente, acerca de las principales inversiones extranjeras directas en el sector turismo, Perú en el 2021, luego de pasar por un periodo muy difícil debido a la pandemia, tuvo una alta recuperación contando con una inversión extranjera de 6.223 millones de dólares. Ello trajo consigo una gran cantidad de empleos y reactivación de la economía peruana, apoyando principalmente a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, con respecto al impacto de los bloques y actores involucrados en el sector turismo, podemos resaltar que de acuerdo con PROMPERÚ, la promoción del turismo ha resurgido de manera nacional e internacional, pese a ser una de las principales perjudicadas por la pandemia del COVID-19. Asimismo, en vista de la guerra entre Rusia y Ucrania, el gobierno del Perú afirma que el MINCETUR brinda asistencia inmediata a los exportadores en la búsqueda de destinos alternativos ante el conflicto bélico. De igual modo, el Perú se mantiene como uno de los países que la Unión Europea considera seguros y recomienda levantar las restricciones de viaje. Cabe mencionar que la Unión Europea es el tercer socio comercial con el 10.7% del comercio, seguidos de China y Estados Unidos. Ahora, en relación al FODA del sector turismo nacional, podemos destacar como principales fortalezas la diversidad de recursos naturales y culturales que poseemos, así como el incremento del 67.5% de recaudación de impuestos en el sector turismo y hotelería, mientras que en debilidades resalta la dependencia por empresas internacionales para la comercialización del turismo peruano. Por otra parte, en sus oportunidades está la reactivación y sostenibilidad de la promoción del turismo. A su vez, está el empleo total, directo e indirecto en todo el ámbito nacional. Finalmente, en cuanto a amenazas, sobresale la inseguridad y problemas sociales que pueden desalentar la demanda actual y potencial. Por último, al hablar del impacto ambiental y social en el sector turismo en Perú, producto de la guerra comercial entre Oriente y Occidente, en 2019, Vázquez, el ministro de Comercio Exterior y Turismo para ese entonces, explicó que este sector no se vio afectado por la coyuntura internacional. De esta forma, remarcó la solidez de la economía peruana ante un decrecimiento del precio de los commodities. También comentó acerca del pronóstico de crecimiento de 1% por encima del promedio de turismo latinoamericano. Sin embargo, añadimos que el turismo fue usado como una variable de amenaza por parte de China a Estados Unidos para lastimar su economía, al advertir a los ciudadanos las visitas al país americano, ¿no? Lo cual es una gran cantidad de ciudadanos chinos, ¿no? Por otra parte, en temas ambientales, gubernamentales de nuestro país, tenemos programas ambientales para el turismo sostenible en educación y fiscalización, así como proyectos en materia de seguridad social, Safe Travels, otorgándonos un prestigio internacional a nuestro sector turismo.